escuchar con claridad o de repente por ahí tenemos todavía alguna interferencia? Muy bien. Jordan, Ninoska, Felipe y todos. Muy bien. Correcto, muy bien. Ahora voy a tratar de compartir la pantalla principal, para lo cual también, por favor, me dan la conformidad para poder dar inicio. Muy bien. Ahí están ahí. Correcto. Entonces ya se visualiza la pantalla. Muy bien, Ninoska, George, Jordania, Gerardo, Natalie y a todos ellos por esa actividad que realizan. Muy bien, Joel, Anaí. Entonces, señores participantes y amigos míos de este curso, vamos a dar inicio a esta sesión. Como muy bien sabemos, el día de hoy trataremos el tema número 5. En este apartado de esta quinta sesión, nosotros aprenderemos la elaboración de cuadros aplicando comandos del grupo alineación y números. Muy bien. Entonces, cuando nosotros interactuamos en la clase anterior sobre las interfaz, también hemos detallado estos aspectos. Pero ahora vamos a profundizar lo que es la alineación y también lo que son los números, el tratamiento de los números. Muy bien. Para ello, nosotros, miren, tenemos un bloque de herramienta exclusivamente que está orientado a lo que es la alineación de los contenidos que vamos a ir agregando dentro de cada uno de las celdas, ya sea tomando como referencia la columna o tomando como referencia las filas. Entonces, lo que nosotros también tenemos que entender que alinear consiste en colocar los datos dentro de nuestra hoja de cálculo, bien en una parte u otra, ya sea al lado izquierdo, ya sea al lado derecho o ya sea de forma central. Entonces, estas opciones nosotros vamos a aprender a usar. Y aparte de ello, también nosotros tenemos el formato de autoajuste del ancho de la celda y también el ancho de lo que es de las columnas. Ancho tienen las columnas y altura son los que van a tener las filas. Y no solamente eso, cuando nosotros trabajamos dentro de Microsoft Excel, o sea, dentro de una hoja de cálculo, nosotros también vamos a apreciar algunos comportamientos predeterminados que trae estas hojas de cálculo. Y también nos olvidamos, si nosotros vamos a tratar los datos dentro de Microsoft Excel, no solamente tenemos la alineación horizontal, también nosotros encontraremos herramientas para lo que es la alineación vertical. Y la alineación vertical también está compuesto por 3 botones, el cual nos permite alinear nuestro conjunto de datos, ya sea en la parte superior, en la parte inferior o en la parte central. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas dos alineaciones, tenemos que interactuar con lo que son las celdas. Muy bien, entonces no nos vamos a demorar dando demasiada introducción y ahora nos vamos a nuestro programa Microsoft Excel. Aperturamos nuestro libro en blanco
Y dentro de este libro en blanco, nosotros vamos a ubicarnos en el bloque de herramienta que hace referencia a la alineación. Entonces, cuando nosotros hablamos de alineación, yo quiero que entiendan dos conceptos bastante importantes. Las columnas, miren, como por ejemplo, ¿no? Dentro de las columnas nosotros podemos visualizar el ancho. ¿Y el ancho qué es? La distancia que hay desde este punto hasta este otro extremo. Eso es el ancho. ¿Y quién maneja el ancho? El ancho maneja la columna. La columna entonces tiene ancho, ¿correcto? Las columnas tienen ancho. Mientras que las filas que están de forma horizontal, son los que tienen altura. Miren, altura. De aquí a aquí es una altura. Entonces, cuando nosotros nos hablen del ancho, nos hacen referencia a la columna. Pero si a nosotros nos hablan del alto, nos hace referencia a la fila, ¿correcto? Entonces, muy bien, lo voy a quitar esto. Y ahora para que ustedes visualicen, vamos a hacer lo siguiente. Miren lo que voy a realizar. Lo que yo tengo es tres columnas, o mejor dicho, tres filas con diferentes alturas. Para yo modificar la altura de una fila, lo que necesito es seleccionar y luego, desde la intersección de esta con la siguiente fila, hacemos un clic cuando haga una apariencia del estado del cursor de mouse con esa flechita para arriba y para abajo, yo hago clic y arrastro. Y al arrastrar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es aumentar la altura de la fila. De la misma manera, cuando nosotros queremos aumentar el ancho de la columna o disminuir el ancho de la columna, vamos a la intersección de esa columna con la siguiente. Y en esa intersección movemos el mouse y entonces cuando el cursor tenga esa apariencia, nosotros hacemos clic y lo arrastramos al lado izquierdo para disminuir el ancho y hacia la derecha para aumentar el ancho de esa columna. Muy bien. Entonces, cuando nosotros ahora queramos agregar de repente 5 columnas a un mismo tamaño, nosotros seleccionamos la cabecera de la columna y en cualquiera de ellos, en la intersección hacemos clic y arrastramos ya sea al lado izquierdo para definir el mismo tamaño o al lado derecho para aumentar lo que es el ancho de esas columnas. Muy bien. También nosotros podemos interactuar de la misma manera con lo que son las filas. Si queremos aumentar o poner varias filas con el mismo alto, podemos hacer clic en cualquiera de las intersecciones luego de seleccionar y arrastramos para determinar el tamaño que deseamos o la altura que deseamos. Ahora, si nosotros no queremos hacer esta operación muy tradicional, nosotros para aumentar el ancho de la columna seleccionamos las
columnas. Luego de seleccionar, vamos a hacer clic derecho. Y al hacer clic derecho, en la cabecera, a nosotros nos aparece esta opción, ancho de columna. Le hago clic ahí y me dice, defina el ancho que usted desea poner. En este caso, de repente yo le pongo 10 píxeles, le pongo aceptar. Y entonces ese es el tamaño. O de repente se me ocurre ponerle 4. Le pongo en aceptar. Y miren que las columnas han disminuido de tamaño gradualmente a ese tamaño que yo le he indicado en esa ventana emergente. También las filas. Las filas selecciono la cabecera, luego hago clic derecho. Y miren que aparece alto de fila. Por si acaso no tiene ancho, tiene alto. Le hago clic ahí y ahora me dice las columnas, o mejor dicho, las filas que ha seleccionado tiene 26.5 de alto. A ver, yo solamente quiero ponerle 16. Y si le pongo en aceptar, miren qué es lo que ha pasado. Se ha reducido la altura de cada fila. Pero si yo regreso, y aquí ya no le pongo 16, de repente le pongo 25 y luego en aceptar. Y miren que el alto o la altura de cada fila está variando de forma gradual. Muy bien. Ahora que ya sabemos configurar o interactuar con esa opción, ahora sí, en estas celdas voy a insertar datos. Miren por acá. 1, 2, 3, muy bien. 4, 5, 6, muy bien. 7, 8, 9. Ahí está. Si nosotros insertamos datos dentro de una celda, nuestros números o nuestros datos que están almacenados en cada celda están alineados al lado derecho, pero en la parte inferior, ¿correcto? Nuestros datos están alineados al lado derecho, pero en la parte inferior. Miren por acá lo que voy a hacer. Esto de acá que estoy remarcando de color rojo es la celda. Y entonces, cuando nosotros pensamos en alinear, nosotros lograremos o tendremos la opción de alinear en 3 diferentes posiciones. Si hablamos a nivel horizontal, si hablamos a nivel vertical, también nosotros podemos alinear siguiendo esta tendencia, ¿no? En 3 posiciones. Entonces, lo que yo quiero que entiendan de este apartado, por eso lo voy a hacer con calma, para que ustedes lo entiendan. La situación acá no es terminar mi temática y dejar que ustedes no entiendan. Entonces, miren por acá. Voy a ver, voy a utilizar ahora qué herramienta. Ok. Si nosotros visualizamos este apartado, nosotros podemos ver que en cada uno de estos recuadros o en esos recuadros, nosotros podemos almacenar los datos. Entonces, cuando nosotros ingresamos un número en una celda, el número siempre va a estar alineado en esta posición o en esta ubicación. Primero,
Ahora, si nosotros presionamos, en este caso, ¿qué cosa está presionado? Este botón y este de acá. Por eso está alineado en la parte inferior, pero al lado derecho. Ahora viene, de repente ahora yo quisiera alinear, ¿qué cosa? De repente mi texto, a ver, voy a pintar de otro color, ¿ya? De color verde. Si yo quisiera ubicar lo que es mi elemento o mi número en esta posición, lo que tendría que presionar es en este botón y a la vez en este botón. ¿Por qué? Verticalmente, o sea, verticalmente, si hablamos, estamos hablando de arriba hacia abajo. Entonces, con presionar este botón de aquí, al presionar este botón, ¿qué estoy diciendo? Que mi dato esté en la parte de arriba, pero todavía no le he dicho, ¿no? Arriba es aquí, aquí o aquí. Y entonces, si yo le presiono este botón más, entonces, ¿qué indica? Le estoy diciendo que no se quede aquí ni aquí, sino se pegue a esta esquina. Ahora digamos, en la siguiente, quiero poner mi dato ahí, centrado a nivel vertical y horizontal. Y entonces tendría que presionar este botón y también este botón. ¿Qué dice? Horizontalmente al medio. Puede estar aquí o puede estar aquí. Luego le estoy diciendo a nivel vertical también al centro. Y entonces, si yo quiero centrar mi dato en el punto medio, tengo que activar esta de acá y este botón de comando que está acá. Esos dos harán el trabajo de centrar el documento o el contenido de esta celda en esta posición. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es visualizar esa opción. Entonces, en este caso, miren, nuestro texto con la cual vamos a interactuar y vamos a poner en esas diferentes posiciones son esas de ahí. Para ello voy a agrandar un poquito más para que sea más visible, ¿correcto? Para que nosotros podamos visualizar cómo es el comportamiento de esos datos. Ahí está, a ver, estito un poquito más ancho. Ahí está. Entonces, vamos a interactuar con estos 4 o 9 componentes. A ver, en la primera instancia, yo quiero que este dato esté alineado en la esquina o en la parte superior. Muy bien. Ahorita está abajo. Lo voy a subir arriba. He activado este. Y si activo este, miren cómo es que se mueve el número dentro de la celda. Entonces, en este primer caso, yo voy a dejar este número 1 en la parte superior. Al segundo número lo voy a dejar en la parte media. Ahí está. Miren, hemos hecho una diagonal. Ahora, en la siguiente, nosotros vamos a visualizar una alineación horizontal. Esto es una alineación vertical. Arriba, medio y abajo. Ahora aquí vamos a alinear al lado izquierdo, al lado medio y al lado derecho. Miren la diferencia, ¿no? De que cuando nosotros alineamos un determinado texto, vamos a tener esas tres opciones a nivel horizontal y también tenemos
3 opciones en el alineado vertical. Pero si nosotros lo combinamos estos 3 con estos 3, nosotros vamos a tener 9 posibles alineaciones. Y entonces, miren aquí, este bloquecito, a ver, un momento, por favor. Ya, este bloque de arriba, ese que estoy remarcando de color rojo, este bloque nos permite alinear nuestro contenido de cada celda a nivel vertical. Mientras el que voy a remarcar de color verde, estas alineaciones a nosotros o estos botones de comando de color verde a nosotros nos permiten alinear el contenido de una celda a nivel horizontal. Muy bien. Y entonces, para ver, ahora vamos a combinar. Yo quiero que este número esté en esta esquina. Y entonces, como está al lado derecho, le digo al lado izquierdo. Muy bien. Este número lo voy a poner a la parte superior, pero le voy a decir que esté en el punto medio. Ahora, a este número que está en la parte inferior, lo voy a hacer subir arriba y que esté pegado al lado derecho. Muy bien. A este número lo voy a subir al medio, pero pegado al lado izquierdo. Y al número 5 lo voy a alinear al punto medio con respecto a todo el recuadro. Y esto también lo voy a subir al punto medio. Ahí está, mire, pero pegado al lado derecho. Ahora, aquí en la parte inferior, nosotros o yo voy a alinear al lado izquierdo, luego al lado medio y el otro al lado derecho. Miren lo que nosotros hemos podido realizar. Con la interacción de esos 6 botones, nosotros vamos a tratar de mover el contenido de cada una de las celdas en diferentes posiciones o a diferentes ubicaciones dentro de la celda. A ver, vamos a visualizar. De repente hay preguntas. A ver, señores participantes de este curso, ¿se ha entendido la explicación de cómo alinear nuestro texto de forma horizontal y también de forma vertical? Muy bien, Jordania dijo que sí, que Elizabeth Joel. Correcto. Entonces ahora ya sabemos alinear tanto vertical y horizontalmente lo que es nuestro contenido de cada celda. Muy bien. Entonces vamos a seguir por acá y vamos a realizar más actividades. Más actividades para qué, ya sabemos, ¿no? Para familiarizarnos cómo es que nosotros vamos a interactuar. Muy bien. El siguiente componente es también muy interesante. A ver, creo que ha habido alguna participación que no hemos leído. A ver, Aberlín dice, profesor, por favor, repite esa parte. A ver, Aberlín, ¿qué parte exactamente? Karen, profesor, repita, por favor. Ya, entonces, vamos a hacer un repaso breve. Nosotros estamos indicando que dentro de una celda, nosotros tenemos la posibilidad de que de alinear nuestro contenido de la celda tanto horizontal y verticalmente. Ahí está. Entonces,
nosotros hemos insertado el número 1 en esta posición. No, el número 1 para iniciar estaba en esta posición. Y a este número 1 yo le estoy llevando al lado opuesto. ¿Cómo lo llevo? Mediante estas herramientas. Por eso se dice, como por ejemplo, si nosotros hemos encontrado el número 1 en esa posición, ¿qué significa? Significa de que el número 1 o el dato número 1 está alineado en la parte inferior derecha de la celda. Parte inferior a la derecha de la celda. Entonces, ahí está la alineación. Ahora, si yo quiero subir, interactúo con estos botones. Miren, el número puedo subirlo al medio o puedo subirlo arriba. O bajarlo también o llevarlo al punto medio. En ese punto medio, con este otro botón de comando, puedo ponerlo al centro o me lo puedo llevar al lado izquierdo. Y si yo quería llevar a esta esquina inferior, mejor dicho, superior izquierda, la configuración sería esa de allí. Entonces, miren cómo es que yo puedo desplazar a las diferentes ubicaciones que tiene la celda este dato. Entonces, a ese desplazamiento que realizamos, nosotros lo conocemos como alineación vertical y alineación horizontal de nuestros datos. ¿Correcto? Ahora sí, más entendible. A ver, Caret y Aberling. Muy bien, Aberling. A ver, Caret. Gerardo también dice sí, correcto. Ahora sí. Las dudas están absueltas. Correcto. Entonces, ahora vamos a hablar de la dirección o la orientación de nuestro texto. Y para ello voy a poner los siguientes datos. Hola y TEC. Y voy a repetir varias veces, ¿correcto? Hola y TEC. Hola y TEC. Miren con este conjunto de datos lo que yo voy a realizar. Si nosotros visualizamos cuando ingresamos texto en una celda, los textos siempre se alinean al lado izquierdo. Siempre se alinean al lado izquierdo. ¿Y cómo me puedo identificar? Porque el texto está pegado al lado lateral de la columna, al lado izquierdo. Miren por acá. Todos los textos están pegados así. Y entonces nosotros también tenemos que entender que cuando nosotros trabajamos dentro de una hoja de cálculo, los textos siempre se alinean al lado izquierdo, mientras que los números se alinean al lado derecho, por cuestiones prácticas. Muy bien. Entonces, ahora a este texto, nosotros vamos a darle ángulos de ascendencia. Miren, el texto se ha puesto ahora en formato diagonal. Si cambio, también puedo poner en forma de diagonal descendente y el otro es ascendente. Miren lo que nosotros podemos realizar. Y también a ese texto que le estamos dando esas orientaciones, lo podemos, como quien dice, alinear, ya sea en la parte superior, en la parte inferior, al lado derecho o al lado izquierdo también.
Entonces, vamos a darle los diferentes ángulos. O también lo que son las orientaciones. Ahí está. O una orientación. Por acá tenemos otra. Por este lado tenemos otro. Y por este lado, miren, nosotros tenemos un formato personalizado. Ahí está. Y miren lo que nosotros estamos logrando. Entonces, dentro de lo que es Microsoft Excel, nosotros podemos manipular todo esto de acá. Y después darle la orientación, la ubicación, la dirección de los textos de forma que nosotros necesitemos dentro de nuestro documento, que es en este caso nuestra hoja de cálculo. Muy bien. Entonces, a estas orientaciones, si en algún momento nosotros queremos eliminar, también tenemos que acudir a los mismos lugares o a las mismas ubicaciones o secciones para poder interactuar. Entonces, miren, si nosotros queremos hacer eso y se me ocurre ahora que ya no quiero darle esta orientación, entonces regreso a este mismo y de repente puedo cambiarlo por una orientación inversa, ¿no? O si no, también puedo cambiarle a un estilo igual que está aquí. Por este otro lado, también nosotros visualizamos, miren, otro componente muy importante. Nosotros, con este panel de orientación, podemos nosotros definir cuán inclinado y cuán orientado puede estar. De repente nosotros buscamos una ligera inclinación, seleccionamos un giro o un ángulo de giro solamente de 15 grados. Y entonces mi texto solamente ha girado ligeramente. Pero si yo no quiero, de repente quiero aumentar 30 grados, vuelvo a la opción y le agrego un grado más. Y si no me gusta, puedo volver nuevamente y también agregarle un ángulo de giro de 45 grados. Miren, ahí está. Otro, si nosotros queremos otros giros también por acá de 75 grados, ¿no? Ahí está, ya casi vertical. Regresamos nuevamente y si nosotros queremos para el sentido inverso, también podemos modificar. Y si en algún momento yo ya no deseo estas orientaciones, voy por acá y le pongo en un ángulo de 0 grados. Y luego le pongo en aceptar. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos vuelto a la etapa inicial con esa celda y su contenido. ¿Correcto? Y entonces, si nosotros ya no queremos darle las orientaciones, podemos seleccionar todo y luego irnos a esta opción y le ponemos una alineación con 0 grados. Y miren que todo ha vuelto a su formato inicial. Muy bien. Cuando nosotros hablamos e interactuamos con Microsoft Excel, nosotros en los documentos que tal vez hayamos interactuado, nosotros vamos a ver configuraciones de texto diferentes, ¿no? Como por ejemplo, si todo lo queremos para arriba, miren el beneficio que nos da. Podemos reducir.
¿Y esto cuándo se utiliza? La pregunta es, ¿para qué nos enseña eso y cuándo lo vamos a aplicar? Miren, como por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera la calificación de un estudiante, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, y al final voy a sacarle, digamos, la calificación final, que sería el promedio. Y por este otro lado van a estar los estudiantes. Muy bien. Y entonces aquí voy a tener el estudiante 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le voy a asignar sus calificaciones. Tiene una nota 1, 14, una nota 15, una nota 16 y una nota 17. Vamos por los otros datos. Tenemos 12, tenemos 10, tenemos 12 y también nuevamente 10. Para el otro estudiante tenemos 15, 17, 16 y 17. Para el siguiente estudiante hagamos de cuenta que tenemos 16, 17 y 18. Para el quinto estudiante voy a poner los datos, ¿no? Algo referencial. Ahí está. Y también tengo la calificación 20. Ustedes han podido visualizar aquí que mi tabla está muy desordenada. Y entonces, si yo quisiera ordenar, lo que tengo que darle es formato. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Por favor, Sonia Carrillo, ¿puede desactivar su micrófono? Muy bien, correcto. Entonces, miren, ustedes pueden visualizar que nuestra tabla de calificaciones está completamente desordenado. Y entonces, nosotros, al trabajar la alineación, con la alineación podemos darle una estructura mucho más elegante. Voy a hacer lo siguiente, miren, voy a seleccionar las 6 columnas y luego le voy a decir que los datos estén centrados tanto horizontal y verticalmente. ¿Correcto? Ya está. Siguiente componente. Yo puedo autoajustar el ancho de la columna. Digamos, aquí dentro de la celda que contiene nota 1, podemos visualizar, ¿no? Que hay un espacio vacío aquí, también hay un espacio vacío aquí. Y entonces nosotros podemos ir a la intersección, reducir de forma gradual hasta llegar al tamaño que nosotros deseamos. Pero si nosotros nos pasamos, no vamos a tener control. Y entonces la opción sería hacerle doble clic en esta intersección, también en esta otra y así en cada uno de ellos. Y entonces los anchos de las columnas se han ajustado al tamaño del contenido. Pero yo visualizo todavía otra situación. Miren acá. Si nosotros visualizamos de la nota 10 al final, tenemos espacio vacío. De la nota 10 al lado izquierdo, también tenemos vacío. Y entonces lo que nosotros queremos es que estas celdas no desperdicien demasiado espacio. Y entonces para ello nosotros podemos hacer lo siguiente. Las notas y el promedio lo vamos a cambiar de orientación. Nota 1, orientación para arriba. Nota 2,
orientación para arriba. Nota 3, orientación para arriba. Nota 4, también con una orientación. Y por último, el promedio. Ahí está. Y entonces, miren, ahora sí, podemos todavía autoajustar de forma cada vez más compacta. Miren, ahí está. Miren, todo el espacio que hace un momento utilizábamos, ahora lo estamos estructurando de una manera más precisa. ¿Para qué? Para que nuestros datos estén mejor organizados. Ahí está, miren. Y entonces, en esta celda, nosotros podemos de repente agregar, ¿no? Juan Arias, de repente, Loa. Ahí está. Y en esta otra celda, podemos poner el siguiente dato. De repente, Quispe Román. Y miren, el siguiente o la siguiente situación. También nuestro texto no se está acomodando de forma que nosotros queramos. Aquí hay una situación de que el texto de esta celda está sobrepasando. Y como hemos agregado componentes o datos en las otras celdas, podemos visualizar que nuestro o nuestra celda no muestra todo el contenido. Y entonces nosotros tenemos que hacer de forma manual el ajuste. Y entonces para ello nosotros tenemos una herramienta para no estar haciendo eso. De repente hay nombres bastante largos. Y entonces nosotros nos vamos a ir a este botoncito de aquí. Entramos a ese botón y le vamos a aplicar que reduzca hasta ajustar al tamaño de la celda. Entonces, una vez activado esta opción, ponemos en aceptar. Y miren si yo disminuyo el tamaño de la celda o el ancho de la columna. Miren que los textos están reduciéndose de forma gradual según voy disminuyendo el tamaño. A ver, un nombre, un apellido bastante largo, de repente, Julio Huachuilca, digamos, ¿no? Huachuilca Palomino. Mira, yo voy a presionar la tecla Enter y el texto se ha reducido de tamaño y también se ha ajustado al ancho de la columna que nosotros hemos establecido. Otro como por ejemplo puedo poner, ¿no? Rubén, ya, Casafranca, Rodríguez, digamos. Y si yo presiono la tecla Enter, automáticamente el contenido se va autoajustando a lo que yo he determinado. Entonces, esta herramienta que nosotros estamos utilizando, lo podemos aplicar de repente a toda nuestra tabla. ¿Para qué? Para que cuando nosotros elaboremos nuestro documento y hay textos demasiado largos o grandes, se puedan acomodar. Miren, como por ejemplo, ahora voy a disminuir el tamaño de lo que es esto, y a este le voy a decir que también quiero que se autoajuste. Y miren, cada vez que voy reduciendo, el texto aparece completo, pero cada vez más pequeño. El tamaño de la letra va variando según lo que yo voy interactuando. Y entonces a todo esto, después de hacer, le aplicamos el borde. Y luego también
lo podemos colorear dependiendo a los colores con los cuales nosotros queremos interactuar. Ahí está, voy a ponerle un fondo de color azul y a estos de acá le voy a poner un fondo de color naranja con texto blanco. Y miren cómo es que yo manejo mi tabla con lo que es la alineación y el autoajuste. También esto de acá lo podemos pegar al lado izquierdo y mientras que los otros datos se mantengan de forma centrada. Y si estos datos son muy grandes, también podemos ir reduciendo de tamaño y lograr la mejor presentación o la mejor apariencia para poder mostrar nuestros documentos. Y así tener la mejor elegancia para poder estructurar los diferentes datos que tenemos en una tabla o en una hoja de Microsoft Excel. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta hasta este punto? A ver, Paola Besada dice, profesor, ¿puede repetir, por favor, esa parte? A ver, ¿qué consulta más o qué es lo que no se ha entendido? A ver, Teresa Delgado ha levantado la manito. Muy bien. Gerardo Sandoval dice, todo entendible. Kat dice también todo claro. A ver, ¿qué ha pasado con el resto? Parece que se han dormido. Rosa Alarcón, Felipe, ahí está muy bien, todo perfecto. Alessandra, todo muy claro. Minosca y todos los que están presentes en la sala. Muy bien. Entonces, cuando nosotros interactuamos ya con lo que es la alineación, miren todo lo que nosotros podemos realizar. Ahora viene, ¿no? Como por ejemplo, si ahora yo quisiera agregar una fila en la parte superior, aquí una fila más, yo puedo ir, digamos, voy a hacer el caso, ¿ya? Nosotros, al trabajar o realizar esta tabla de calificaciones, hemos iniciado desde la posición 0. ¿Cómo es que nosotros podemos agregar filas o columnas antes y después? A ver, Julia Pitt, ¿puede apagar su micrófono, por favor? A ver, señor coordinador, por favor, si nos puede deshabilitar. Correcto, muy bien. Muy bien. Entonces, hagamos de cuenta que ahora nos encontramos en esta situación y queremos agregar una fila en la parte superior o dos filas. Y también queremos agregar una columna en la parte inicial. Si nosotros queremos agregar una fila o una columna, nosotros nos vamos a la cabecera, de la columna si queremos agregar columnas y a la cabecera de fila si queremos agregar filas. Muy bien. Nosotros queremos agregar al inicio y entonces hago clic derecho y le hago clic en insertar. Y miren qué es lo que he logrado. Lo que he logrado es agregar una columna. Y si quiero agregarle una más, en esta misma hago clic derecho y nuevamente en insertar. Pero si yo quisiera insertar dos columnas, selecciono las dos columnas y le hago clic derecho, insertar. Y miren, también puedo insertar de esa cantidad. Y entonces si yo quiero eliminar, también selecciono la cabecera, clic derecho, eliminar. Ahora, si yo quiero agregar una fila, también, si es en la parte superior, aquí hago clic derecho y le pongo insertar.
Si yo quiero 2, le hago insertar. Si yo quiero agregar 2 en 2, selecciono los 2 y le hago clic en insertar. Y si quiero eliminar, también selecciono las 2 filas y le digo o le hago clic en eliminar. Y miren que cuando nosotros manipulamos tablas, no tenemos límites, tenemos toda la libertad del caso si queremos eliminar o agregar una determinada fila o una determinada columna. O de repente por aquí, ¿no? Antes de la nota 1, yo quería una celda más. Y entonces selecciono la cabecera de esa celda, que es contiguo, ¿no? Hago clic derecho y también lo puedo insertar. Y una vez insertado, puedo reducir el ancho y de repente yo aquí tenía que agregar el número de DNI. Y entonces ahí está, ¿no? También podemos agregar. Pero, ¿qué pasaría si ustedes querían este mismo formato que está aquí con el mismo ancho, los mismos colores, con la misma tipografía, con la orientación, querían que esto esté? ¿Cómo es que nosotros podemos configurarlo de forma rápida? Nosotros hacemos clic en la cabecera de la columna y luego hacemos clic en la escobita. Hacemos clic y no vamos a barrer acá. Vamos a barrer también o hacerle clic nada más en la cabecera. Y le hago un clic. Y miren que a esa celda, a esa columna que estaba diferente, con tan solo hacer esta operación, lo he puesto en el mismo formato que nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y también lo que es el promedio. Y entonces también tenemos recursos para ello. A ver, parece que hay alguna pregunta. A ver, por acá dice Nilton, todo claro. Mariluz también. Milton Quispe dice, estoy aplicando todo lo aprendido. Correcto. Ahí es donde todos nosotros vamos a ampliar mucho más nuestro conocimiento. A ver, Luz Pilar ha levantado la manito. ¿Quiere participar tal vez? O Sí, por Lau. favor, porque en la última parte no lo había entendido. Sí, me interrumpieron y no entendí, por favor. Ya, ok. Vamos a repetir, ¿correcto? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Esto también lo vamos a eliminar. Muy bien. En la última parte, lo que estamos haciendo es que cómo nosotros podemos insertar una columna o múltiples columnas, o de repente una fila. Para ello lo voy a eliminar, miren, para enseñarles los otros trucos que tiene. Hagamos de cuenta que ahora quiero agregar 2 columnas al lado izquierdo. Entonces voy a seleccionar ya 2 columnas. Hago clic derecho y le hago clic en insertar. ¿Cuántas columnas he insertado? 2 columnas. Ahora voy a hacer que en la cabecera de estas filas quiero agregar 3 filas más. Entonces, para ello selecciono 3 filas. Clic derecho y le hago clic en insertar. Ahí está, se ha insertado 3 filas y las 2 columnas. Ahora, por alguna situación, me olvidé considerar una columna más después de estudiantes porque quiero registrar su DNI. Muy bien, hago clic derecho, o sea, es decir, si yo quiero después de estudiantes, voy a tener que seleccionar la siguiente celda. ¿Para qué? O la siguiente columna. ¿Para qué? Para hacer un clic derecho y
insertarlo. Luego puedo reducir el tamaño. Y entonces aquí voy a poner el DNI. Ah, pero también me olvidé. Quería registrar también el sexo del estudiante. Muy bien. ¿Y dónde quiero que esté esa columna? ¿Luego de DNI o antes de DNI? Si quiero antes de DNI, voy a hacer clic acá, clic derecho, insertar. Pero si yo quiero después de DNI, hago clic aquí, clic derecho y insertar. Muy bien. Y de repente aquí voy a ponerle el sexo. Pero yo quiero que esta columna sexo esté igual, con la misma configuración de la columna nota 1. Y entonces, cuando nosotros queremos configurar de forma manual, son varios procedimientos que tenemos que hacer. Y si nosotros no queremos hacer ese procedimiento, vamos a esta columna, a la cabecera, le seleccionamos y luego hacemos clic en la escobita. Y con esta escobita le vamos a hacer solo un clic en el encabezado de la columna que queremos ponerlo igual. Entonces le pongo o le hago clic en este encabezado o cabecera. Y miren qué es lo que ha pasado. Ahora la columna sexo tiene la misma configuración que nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Hasta el ancho de la columna es el mismo tamaño. Si yo aquí pongo de repente sexo masculino, sexo femenino, miren, todo tiene la misma configuración. Está centrado o alineado al centro, luego también está con la misma tipografía de letra y los demás componentes de la configuración. Ahora viene lo siguiente. Yo quiero, profesor, considerar lo siguiente. En la parte o en la fila del encabezado de este registro, quiero poner en toda esa sección el nombre de registro de calificaciones. Y entonces de repente nosotros hacemos esto, registro de calificaciones 2024. Miren qué es lo que ha pasado. Lo que pasó es que el texto empezó a rebasar el tamaño de nuestra celda. Y entonces lo que nosotros queríamos era colocar en todo este encabezado. Y entonces, si nosotros queremos realizar eso, podemos combinar esta celda con esta y esta de aquí. Para combinar y convertirlo en una sola celda, nosotros seleccionamos y utilizamos este nuevo botón de comando que está aquí. Y le hacemos un clic. Y miren qué ha pasado. Ahora toda esta celda, todas esas celdas que estaban seleccionados, ahora son solo una. Y entonces el proceso que hemos realizado en este momento es combinar varias celdas en una sola. Y entonces ahora sí podré realizar lo siguiente. Registro de calificaciones 2024. Y miren que el texto ahora ocupa la parte central del registro que yo he elaborado. Aquí está. Entonces, para esto sirve esta herramienta de aquí. Ahora, de repente por acá, yo lo he combinado, lo he convertido en una sola celda a este conjunto de celdas. Ahora sería la situación, ¿no? Si yo quisiera
que se vuelva a lo que estaba configurado o como estaba anteriormente. Entonces nosotros seleccionamos la celda y nuevamente le presionamos clic en el mismo botón de comando, que es de combinar, y nos ha devuelto a la situación inicial en la que nosotros nos encontrábamos. Y entonces, este botoncito de comando de combinar hace esa acción de combinar o también de dividir. Ahí está. Y por último, tenemos un botoncito de comando adicional todavía. Y voy a hacer lo siguiente. En esta celda, de repente, se me ocurrió, ¿no? Poner Ministerio de Educación. Educación, a ver, Ministerio de Educación del Perú. Miren lo que va a pasar. Mi texto ha rebasado esta columna o esta celda. Y si yo voy a escribir otro contenido en la siguiente celda, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a poder visualizar por completo el contenido de esta celda. Y entonces, para yo fraccionarlo en 2 filas, esta celda que tiene ese contenido, yo tengo que hacer clic en este botón de comando. Y este botón de comando hace la acción de ajustar el texto especialmente largo en varias líneas para que nosotros podamos visualizar. Y miren, si yo le hago un clic, el texto que estaba rebasando, ahora lo ha autoajustado. ¿Y qué ha hecho? Lo ha fragmentado, eso que estaba en una sola línea, a 2 líneas. Y entonces, para eso sirve esta herramienta de ajustar texto dentro de una hoja de cálculo. Porque a veces vamos a considerar textos un poquito largos y las celdas van a tener un tamaño específico. Y si nosotros queremos ajustar a ese tamaño específico, aunque sea en 2, 3, 4 filas, lo que nosotros tenemos que utilizar es este botón de comando de ajustar texto. A ver, ¿alguna pregunta, señores participantes? Muy bien, Stephanie, Ernesto también, Néstor, Kat, Felipe han entendido de forma clara. Rosa también, ahí está. Sonia Urpi, correcto. Rosa Alarcón, logrado. Si ustedes tienen a la mano su equipo de cómputo, traten de realizar estas interacciones para que se familiaricen. O en el momento libre de su día, pónganse a practicar. A ver, adelante, María Isabel. ¿Ha levantado la manito? Muy bien. Joel Rumaldo también dice, todo claro, profesor. Cecilia, todo claro. Y entonces, la clase, a ver, adelante, María. Creo que por error ha levantado. Entonces, ya está entendible, ¿correcto? Muy bien, María Isabel ahí dice, excelente explicación. Muy bien, correcto. Entonces, miren que cuando nosotros trabajamos dentro de Excel, también tenemos herramientas para poder manipular o maniobrar. Muy bien. Ahora vamos a hacer la demostración del siguiente bloque de herramientas, que es el bloque de herramientas número.
Cuando nosotros interactuamos con este bloque de herramienta, número, nosotros podremos visualizar los diferentes tipos de datos que maneja Microsoft Excel. Y miren, para poder visualizar, como por ejemplo, el formato de número, tenemos que hacer clic en esta pestaña o en ese botón de comando. Y nos dice, ¿no? Que Microsoft Excel maneja datos de tipo numérico. Microsoft Excel trabaja también con datos de tipo moneda, datos de tipo contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica y texto. No solamente trabaja con números Microsoft Excel, también trabaja con este conjunto de datos que viene incorporado. Y entonces vamos a ver. Voy a poner por acá el tipo de dato número. Luego tenemos el tipo de dato moneda. Tenemos el tipo de dato contabilidad. Tenemos el tipo de dato fecha corta. Fecha corta. También tenemos el tipo de dato fecha larga. Mire, no es un solo tipo de dato. Ahorita vamos a visualizar. También tenemos el tipo de dato hora. Y luego vamos a pasarnos al tipo de dato porcentaje. También tenemos el tipo de dato texto. Son los con este tipo de datos que nosotros podemos interactuar dentro de Microsoft Excel. Miren, para todos voy a poner el número 12, con excepción del último. Voy a ponerle 12 para todos. Hasta este momento, nosotros no hemos aplicado, miren, un formato. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Al tipo de dato número voy a ir por acá y le voy a asignar que esto sea número. Miren, este es un tipo de dato numérico. Los números tienen parte decimal. Muy bien. Luego, también tenemos el tipo de dato moneda. Cuando nosotros agregamos una moneda, un tipo de dato moneda, nosotros no necesitamos poner el símbolo, sino que automáticamente reconoce cuando le ponemos moneda. Lo único que tenemos que hacer es configurar qué tipo de moneda se utiliza. También el dato de tipo contabilidad. Si ustedes visualizan, este tipo de dato contabilidad está en dólares. Si yo deseo, voy aquí y le cambio a Español Perú, que es el nuevo sol. Miren, nosotros podemos definir. Si queremos trabajar con euro, también le podemos poner tipo de moneda euro. Miren, nosotros podemos interactuar. Eso es lo bonito de Microsoft Excel, que nos permite manipular. Luego, también tenemos un tipo de dato fecha corta. A ver, vayamos por acá y le ponemos fecha corta. Este es el formato de fecha corta, ¿correcto? Luego, también tenemos el formato de fecha larga. Y miren cómo es que nosotros podemos visualizar un tipo de dato del tipo fecha larga. Jueves, enero 12 de 1900. Muy bien.
También nosotros tenemos un tipo de dato hora y gracias a Dios apareció este pequeño error. Cuando ustedes están realizando algo, están elaborando y de un momento a otro cambian datos o de repente hacen una operación y les aparece en su celda un dato con estas características. Yo lo único que les voy a decir es que no se asusten. Esto no es un error. Lo único es que el tamaño o el ancho de la columna es muy pequeño para mostrar todos los datos. Y entonces lo único que necesito es agrandar el ancho. Y automáticamente apareció el dato. Ahora, si ustedes no quieren hacer eso y quieren mostrarlo, hacen aquí en la intersección con la siguiente columna un doble clic. Y también les permitirá mostrar ese dato que estaba demasiado grande en esa celda. Muy bien, también tenemos un formato de porcentaje. Y otro formato que sería el formato de texto. Y entonces, cuando nosotros trabajamos con Microsoft Excel, nosotros vamos a interactuar con estos tipos de datos. Entonces, si a nosotros nos piden, como por ejemplo, poner la hora actual del día de hoy, en la siguiente clase, nosotros vamos a visualizar qué funciones que vienen directamente con Microsoft Excel podemos utilizar. Y entonces el uso de estos programas están orientados en el tratamiento de este conjunto de datos. No es una sola cosa. Miren, como por ejemplo, en esta tabla número 2 hemos podido ya visualizar. En esta tabla 2, lo único que hemos utilizado es tipos de dato texto y número. Pero en realidad no solamente son esos dos, sino tenemos muchos más datos con las cuales nosotros podemos interactuar para realizar diferentes tipos de cálculo. Muy bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Digamos que quiero ingresar un número de esta manera. 0,234. Pregunto, ¿este dato que he ingresado se comporta como número o se comporta como texto? Como texto. Como texto, correcto. ¿Por qué? Porque está alineado al lado izquierdo. Porque cuando nosotros ingresamos un número, se alinea al lado derecho. Miren. Entonces, eso también tenemos que ya aprender a diferenciar. Si a esto ahora le digo clic por acá, número, ¿por qué me ha redondeado este número a 0,23? Si ha hecho eso, yo con estos dos botoncitos de comando puedo disminuir los decimales o también puedo agregar la cantidad de decimales. O de repente por ahí, a esto yo quiero convertirlo en porcentaje. Yo lo único que necesito es hacerle clic aquí. Y lo ha convertido a un 23%. ¿Y eso qué significa? Significa de que a este dato que está aquí en esta celda, al hacerle clic en este botón de comando, yo le estoy pidiendo que lo multiplique por el 100%.
Y entonces es por eso que apareció 23%. Pero si yo quiero visualizar los demás componentes, aumento la parte decimal. Entonces será 23.4%. Y entonces esto de acá a nosotros nos va a permitir interactuar con los tipos de elementos o con los tipos de datos que nosotros podemos realizar de repente nuestros ejercicios. De repente por acá, en esta hoja, nosotros queríamos hacer una operación matemática y entonces a este grupo está en un formato general. Nosotros le tenemos que asignar que esté en formato de número y luego reducir la cantidad de decimales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos visualizar esas calificaciones. Y ahora, cada vez que hagamos clic, ahora nos dice que todo esto es un número. Entonces, esa es la interacción que nosotros debamos tener. Muy bien. Ahora hay una situación bastante interesante. Para ello voy a poner, digamos, calificaciones de 5 estudiantes. Y van a tener calificaciones desaprobatorias y también calificaciones aprobatorias. Y entonces vamos a poner 15, vamos a poner 7, vamos a poner 12, 18, 9 y por último una calificación de 20. Cuando nosotros visualizamos este tipo de calificaciones, vemos, ¿no? Que cuando se califica no se pone 7, se tendría que poner 0, 7. O de repente se debería poner 0,9. Pero aquí no nos permite, mira. Yo le pongo 0,7 y le hago clic en otro lugar, automáticamente se convierte en 7. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Nosotros seleccionamos, no solamente tenemos estas herramientas de acá, podemos irnos a más formatos de número. O si nosotros no queremos interactuar con esa ventana, podemos hacer clic en esta flechita que está en la parte inferior derecha. Y si le hacemos un clic, miren qué es lo que me muestra ahora. Me muestra un conjunto de herramientas con mayor interacción. Miren, tenemos el tipo de dato número. Y nos dice que los números van a trabajar con 2 decimales. Y cuando llegue a los miles, van a utilizar una coma. Luego también tenemos el tipo moneda. Y aquí está, miren, el símbolo de lo que es el dólar. Entonces, nosotros la moneda lo podemos configurar. Y entonces, en este bloque, buscamos nuestra moneda peruana. Y entonces por acá pasamos, ¿no? Español Argentina, español Chile, Ecuador, y seguimos bajando. De repente por ahí abajito está, ¿no? Ahí estamos en inglés. Miren todos los tipos de moneda que nosotros podemos encontrar. Vamos desplegándonos de a poquito y miren lo que estamos visualizando. ¿Qué tipos de simbología de moneda tenemos? Tenemos el alemán, el catalán, el corso, el eslobo, el español España, aquí está el euro, también tiene varias configuraciones de euro, el francés, el griego. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto, por favor? A ver, señor coordinador. Ok, ya está. Y entonces, desde esta opción, nosotros podemos visualizar, miren,
las diferentes configuraciones y representaciones de las monedas que tenemos. Entonces, no nos vamos a hacer problemas, ¿no? Cuando encontremos una representación de moneda y si queremos ir buscando, miren, aquí encontramos español, Perú, quechua, Perú. Aquí están los tipos de moneda que nosotros utilizamos y podemos seleccionarlo. Y entonces ya va a aparecer con esa característica. También tenemos la de contabilidad. Miren los formatos de fecha, los formatos de hora, los formatos de porcentaje, los formatos de fracción, los formatos de científica, texto y por último tenemos algo muy interesante. Y entonces acá le podemos agregar una característica del numeral, el 0 y el numeral, y miren que automáticamente ahora ha aparecido el 7 acompañado de un 0. Entonces, muchas veces buscamos estas herramientas y podemos interactuar desde estas ubicaciones para encontrar un formato. Pero eso de ahí ya se les va a considerar de repente en los formatos adicionales personalizados en lo que es el curso de Excel intermedio, ¿correcto? Solamente les quería dar la solución a lo que nosotros podamos plantearnos o encontrarnos en lo que nosotros interactuamos. Muy bien, a ver, Carnet dice, ¿cómo lo convierte en porcentaje? Para convertir a porcentaje una determinada situación decimal, solamente necesitas ir a esta opción de aquí, que está en el bloque de herramienta número. Aquí está el porcentaje. Le haces un clic y automáticamente, si es número, lo convierte a porcentaje. En este caso, esto es texto. Y entonces ahí está convertido en porcentaje. Voy a poner de repente 0.567 y si yo quiero convertirle a esta fracción en porcentaje, solamente necesito hacerle clic aquí y automáticamente lo convertirá en porcentaje. ¿Correcto? A ver, otra pregunta. Por favor, cierren los micrófonos. Correcto. A ver, Vilkis Medina levantó la manito. ¿De repente tiene alguna participación? No. Muy bien, queridos amigos. Esto sería con respecto a nuestra clase segunda de Microsoft Excel. La siguiente semana, o mejor dicho, la siguiente sesión, que es el día viernes, estaremos interactuando ya cómo se realizan las sumas, cómo se calculan los promedios y todo lo concerniente al trato, ¿correcto? El coordinador indica de que el día de hoy tienen también un Kahoot, o sea, es decir, ni bien termine mi sesión, ustedes se mantienen en la sala mientras el coordinador realice la publicación del enlace en este medio por el chat para que ustedes puedan acceder. Muy bien, entonces, darles las gracias por haber participado en esta sesión y que tengan una bonita tarde cada uno de ustedes y les dejaré para que el coordinador